Saludos estudiantes, continuamos con el tema 2 de diseños de un solo factor correspondiente a la asignatura diseño de experimentos y hoy veremos los diseños en cuadrados grecos latinos. Vamos a ver el sumario en dos partes, diseños en cuadrados greco latinos y cómo le damos tratamiento a la información. Bien, el diseño en cuadrado greco latino constituye una extensión del diseño en cuadrados latinos. En este caso se controlan tres factores de bloque y un factor de tratamiento. Este diseño permite una investigación de cuatro factores. Entonces va a tener fila, columna, letras latinas y letras griegas. Cada una con n niveles. Por tanto, el diseño en cuadrado greco-latino se caracteriza por lo siguiente. Es un diseño con cuatro factores a n niveles, requiere de n al cuadrado observaciones, cada nivel de un factor aparece una vez con cada nivel de los otros factores y se trata de la superposición de dos cuadrados latinos. Recuerden que tenemos un video también que habla sobre los cuadrados latinos y los cuadrados grecolatinos. Tenemos entonces el modelo matemático del diseño en cuadrados greco-latino. Si recordamos bien, en el diseño en cuadrados latino, teníamos entonces que la variable respuesta estaba determinada por mu, los tratamientos, el factor de bloque 1 y el factor de bloque 2 y por supuesto el error aleatorio. Ahora simplemente se nos incluye un tercer factor de bloque. Esta cantidad de bloques no puede ser excesivamente grande. ¿Por qué? Porque cada uno de estos factores aporta en el error aleatorio. Y cuando tenga demasiados bloques, entonces ya el error aleatorio va a haber aumentado tanto que puede que se convierta ya en error experimental. Por eso en este tipo de diseño vamos a llegar hasta el greco-latino, donde tenemos un factor de tratamiento y tres factores de bloque. Es decir, aquí tenemos un total de 5 fuentes de variabilidad. Factor de tratamiento, factor de bloque 1, factor de bloque 2, factor de bloque 3 y el error aleatorio. Entonces, ¿cuántas hipótesis tiene un diseño en cuadrados greco-latinos? Bueno, considerando siempre que la hipótesis nula habla de que no hay diferencia y que la hipótesis alternativa de que al menos hay una que es diferente, tendríamos entonces 4 parejas de hipótesis para ver el efecto de tratamiento, el efecto del bloque J, el efecto del bloque L y el efecto del bloque M. Algo importante que tenemos que tener presente es que al investigador solamente le interesa el efecto del tratamiento. Él quiere solamente saber si hay una o hay varias o si todas son iguales en el factor estudiado. Él incluyó los bloques porque no los pudo anular, porque él sospecha que van a tener influencia en la variable de respuesta. Retomamos entonces algunas actividades que hicimos en la clase pasada y decíamos, se quiere comparar varias maquinarias del mismo tipo, pero de diferentes proveedores, para determinar si alguna es superior en el rendimiento por jornada laboral de 8 horas. Recuerden que en el diseño en cuadrado latino habíamos visto que teníamos el factor estudiado era la maquinaria, que es la que yo quiero saber si es mejor o no es mejor respecto al rendimiento, pero teníamos la sospecha de que los obreros y que el día de la semana estos dos factores podían influenciar en el rendimiento. ¿Qué pasaría en un cuadrado greco-latino?
es decir, en un diseño en cuadrado grecolatino, se nos incorporaría un nuevo factor. Por ejemplo, el tipo de material a procesar, es decir, la materia prima con la que voy a trabajar. Entonces ahora el investigador sigue queriendo saber cuál es la mejor maquinaria, pero ahora tiene sospecha que en este rendimiento puede influenciar el obrero, el día de la semana o el tipo de material a procesar. Entonces, del ejercicio anterior tenemos la variable respuesta, rendimiento. Las maquinarias, la 1, la 2, la 3 y la 4. Obreros, 1, 2, 3 y 4. Días de la semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Y material a procesar, materia prima 1, materia prima 2, materia prima 3 y materia prima 4. Y recuerden que eso es un requisito para hacer un diseño en cuadrados latinos. Es decir, todos los factores deben de tener la misma cantidad de niveles. Aquí entonces todos los factores tienen 4 niveles y voy a tener que trabajar entonces con un cuadrado grecolatino de orden 4. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? En este cuadro, en la fila superior, vamos a poner el factor estudiado. Maquinaria 1, maquinaria 2, maquinaria 3, maquinaria 4. Y vamos a poner el primer factor de bloque en esta columna 1. Obrero 1, obrero 2, obrero 3 y obrero 4. ¿Quiénes nos quedan? Nos queda el día de la semana y nos queda la materia prima a procesar. Digamos entonces que el día de la semana son las letras latinas. Entonces van a ser A, B, C y D. Y el material a procesar, las letras griegas, serían alfa, beta, gamma y delta. Y escogemos un cuadrado grecolatino. Si tenemos varios cuadrados grecolatinos, podemos aleatorizar y escoger uno cualquiera. Escogimos el cuadrado grecolatino. Noten que en este cuadrado grecolatino ningún par ordenado se repite. Está A con gamma, A con delta, A con alfa y A con beta. Y así están todos. Bueno, como que A es el lunes y gamma sería la materia prima 3, entonces eso quiere decir que el operador 1 con la maquinaria 1 va a trabajar el lunes con el tipo de materia prima 3, quedando la tabla de esta forma. ¿Ya? Ahí nos quedó la tabla donde se va distribuyendo. Esta es esta que está aquí, esta es la distribución que está aquí, por eso tenemos aquí quien B, que sería el martes, lunes, martes, y como que tenemos delta, entonces sería la materia prima 4. Y aquí nos queda la distribución de cómo se va a trabajar con cada una de las máquinas respecto a los días, respecto al obrero y respecto a la materia prima. Ya con el cuadrado grecolatino voy a hacer la base de datos. La base de datos por la que me voy a guiar y donde voy a plasmar los resultados una vez que realice el experimento. Aquí yo tomé como referencia primero cada una de las columnas. Por eso notarán que aparece maquinaria 1 y obrero 1, 2, 3, 4. Estamos hablando aquí de que la maquinaria 1 con el obrero 1, la maquinaria 1 con el obrero 2, la maquinaria 1 con el obrero 3 y la maquinaria 1 con el obrero 4. Y terminaría este grupo que está aquí. Después diría maquinaria 2 con el obrero 1, con el obrero 2, con el obrero 3 y con el obrero 4. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo defino el día de la semana
y la materia prima. Bueno, aquí dentro de cada una de las casillas del cuadrado greco-latino. Bien, la maquinaria 1 con el obrero 1 va a trabajar el lunes, que sería 1, primer día de la semana, con la materia prima 3. Vengo a esta casilla, la maquinaria 1 con el obrero 2 va a trabajar el martes con la materia prima 2. La maquinaria 1 con el obrero 3 va a trabajar el miércoles con la materia prima 4. Y por último, la maquinaria 1 con el obrero 4 va a trabajar el jueves con la materia prima 1. Y de forma análoga lo voy haciendo con cada uno y me quedarían entonces las 16 observaciones que debo obtener. Si yo quisiera hacer ese experimento un poco más amplio, bueno, simplemente tendría que probar aquí y hacer otro cuadrado greco-latino. Y entonces en vez de darme 16, me daría 32. Es decir, repetir otro cuadrado latino. Pero aquí hasta donde estamos nos da toda la información para ya comenzar a experimentar y plasmar los resultados. Bien, nos vamos a explicar las fórmulas matemáticas, puesto que también tenemos un video donde se explica cómo se calcula manualmente todos esos valores y vamos a pasar entonces a cómo se procesa en el paquete estadístico SPSS. Esta base de datos ya completada la pasamos al SPSS. Como pueden ver, aquí tenemos maquinaria, obrero, día de la semana, materia prima y tenemos el rendimiento. Posteriormente, ¿qué hacemos? Analizar modelo lineal general univariante, le damos clic en univariante y nos va a salir primeramente esta ventana. Recuerden que todos estos valores están aquí. El rendimiento, como ya estamos acostumbrados, lo pasamos para la variable dependiente y todos los demás factores los ponemos aquí donde dicen factores fijos. Venimos aquí donde dice modelo y se nos va a abrir esta ventana y pasamos los 4 factores para aquí. Importante, cuando damos clic en tipo, nos va a salir efectos principales, todas 2 a 2, todas de 3, todas de 4 y todas de 5. Yo le voy a dar solamente efectos principales porque lo que a mí me interesa saber es si alguno de ellos es igual o diferente, pero cada uno independientemente. Posteriormente, cuando demos diseños factoriales o diseños multifactoriales, vamos a ver que sí va a haber a veces la necesidad de ver la relación entre dos factores. Pero por ahora vamos a ver efectos principales. Damos continuar y posteriormente venimos a POC Host. Bien, ¿cuál es lo que voy a pasar solamente para acá? Bueno, voy a pasar para acá solamente maquinaria. ¿Y por qué paso maquinaria nada más? Porque al investigador solo le interesa saber si hay una maquinaria que sea diferente o si todas son iguales. Vamos a pensar que el que está haciendo esta investigación es el comprador de la empresa, la persona que tiene que ir a comprar maquinaria. Realmente, él no le interesa desde el punto de vista de sus funciones de trabajo, si hay un obrero que trabaje más o no, si hay un día de la semana donde las personas rindan más o no, si la materia prima puede influenciar más o menos en el rendimiento. No, a él lo que le interesa saber es cuál es la maquinaria para ir y comprar 300 maquinarias. Lo que pasa es que lo que tiene miedo es que los demás factores
influyan y no le dé la mejor maquinaria. Por eso hizo una investigación en un diseño encuadrado greco-latino, porque hay 3 factores que él tiene miedo de que influyan y que entonces no resulte ser por la maquinaria, sino, digamos, por el día de la semana o por el obrero o por la materia prima. Entonces, por esa razón, él solamente pone maquinaria porque es la única que a él le importa. Da continuar, da aceptar. Y recuerden que el SPS da los resultados en una tabla de resultados, pero simplemente yo voy a extraer lo que más nos importa. Dice prueba de efecto intersujeto, y ahora quiero que tengan presente lo siguiente. Tenemos aquí lo que hemos visto hasta ahora: la maquinaria, el día de la semana, la materia prima y el obrero. Recuerden que les dije que más adelante vamos a estudiar y vamos a interpretar estos resultados. Bien, si miramos bien, la maquinaria dio 0,01. El día de la semana, 0,338. La materia prima, 0,006. Y el obrero, 0,076. Recuerden que si la significación es mayor que 0,05, nosotros aceptamos la hipótesis nula. Pero si la significación es menor que 0,05, entonces nosotros la hipótesis nula la rechazamos y asumimos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, yo puedo decir que tanto la maquinaria como la materia prima influyen en el rendimiento. Ni el día de la semana, ni el obrero. Recuerden lo que vimos en los videos de diseño de bloque completamente al azar. ¿Qué significaría entonces? Que si tengo que volver a repetir el experimento, ya no tengo que tener en cuenta ni al obrero, ni tampoco tengo que tener en cuenta el día de la semana. Pero sí tengo que tener en cuenta la materia prima a procesar. Pero, como dijimos también con anterioridad, al investigador lo que le importa es la maquinaria. Por eso él hizo el 2K solamente con la maquinaria. Y entonces aquí, ¿qué obtuvo? Que este subconjunto 2, la maquinaria que mejor rendimiento tiene, es la 1. Y entonces ahora él sí puede, como comprador, decidir y comprar su lote de 200, de 300 maquinarias del tipo 1, es decir, la maquinaria 1 procedente del proveedor que trabaja con ese tipo de maquinaria. Hasta aquí esta parte de diseños encuadrados greco-latino. Espero que hayan entendido todo el material y nos vemos en próximas clases. Muchas gracias por la atención.